La mesa está servida. Comienza a la mesa con Gabo Grimaldo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo especial de A la Mesa, esta vez conmemorando la afropanameñidad. Y me encuentro aquí en el Museo Afro-Antillano de Panamá en compañía de una persona especialista en esta materia. Vamos a recibir a Ligia Grenal, con quien vamos a recorrer este hermoso lugar lleno de la historia viva de Panamá y de las personas que influyeron en nuestra cultura afro. Vamos a ver a esta invitada. Bienvenida a la mesa y vamos a recorrer un lugar emblemático hoy, ¿verdad? Es un lugar muy histórico, Ajá, muy importante para la etnia ok, y tiene mucha historia. vale. Y vamos a ver todo lo que allá adentro está y que habla acerca de las aportaciones de los negros antillanos cuando llegaron aquí a Panamá. Qué bueno, entonces sin más preámbulos, vamos pues, ¿me acompañas? ¡Vámonos! Vamos todos. El Museo Afroantillano de Panamá fue fundado en 1980 por la antropóloga Reina Torres de Araúz. Este museo funciona dentro de una antigua capilla construida entre 1909 y 1910. Bueno, Ligia, nos encontramos en este hermoso balcón del Museo Afroantillano de Panamá en todo el centro de la ciudad, ¿no? Esto está en todo el centro de la ciudad. Y este museo tiene de construcción, fue construida en el año 1909. Ok, Y fue construido por los barbadienses. Y aquí hay muchas aportaciones de estos negros afrontillanos que vinieron a trabajar aquí a Panamá en la construcción tanto del ferrocarril como del canal de Panamá. Así que cuando entremos vamos a ver todas las cosas, todas las aportaciones que hicieron y toda una historia sí. de cómo llegan aquí y cómo aportan para la construcción tanto del ferrocarril como del canal. ¿Qué tal? Bueno, vamos a conocer todo lo que hay detrás de estas puertas del Museo Afroantillano y conocer esta hermosa historia que nos estás comentando. Total, vamos a entrar. Vamos. Bueno, Ligia, ya estamos aquí en el interior del museo. Quisiera que iniciáramos esta conversación preguntándote cómo podemos hacer para explicar este legado de los afro que llegaron a Panamá de una manera sencilla que todo el mundo lo entienda. Muy bien. Llegaron aquí en el siglo XVI, Ok, traídos por los españoles. Ya los españoles habían estado aquí en 1492, ok, pero decidieron traer a los africanos esclavizados aquí porque ya los indios, pues ya los indígenas, pues ya los habían maltratado, los habían ultrajado y habían ya acabado prácticamente con la población. ok. Así que necesitaban traer mano de obra fresca. Así que ¿qué hicieron? Se fueron a África, reclutaron, por decirlo de una manera muy amable, a los africanos y se los trajeron para Panamá. ¿Para qué? O para América más bien. ¿Pero para qué? Para trabajos, por ejemplo, de llevar mercancía de un lado a otro, Ok. para la minería, para la agricultura Ujú. y también para hacer trabajos domésticos. Ah, ok. Pero como las diferentes, estas son las principales funciones por las cuales fueron traídos hacia América. Esas son las principales funciones. Ok. Exacto. Ligia, ¿y qué papel jugaron Ujú. todos estos africanos que trajeron a América, por lo menos en la economía de Panamá y en la cultura? Déjame iniciar por decirte que si la aportación de estos africanos esclavizados en Panamá no hubiese un Panamá colonial. Ok, Y uno es porque Panamá ya era por lo menos un camino natural, un puente natural Ujú. entre el Pacífico y el Atlántico, Ujú. porque aún no existía el canal Sí. y por allí era donde traían las mercancías. Estos esclavos también construyeron lo que es hoy en día el camino de cruces y el Sí. camino real. También hicieron muchas aportaciones folclóricas, que es lo que tenemos ahora como resultado de Ajá. nuestra Esa mezcla. abono o adición a nuestro folclore. Los tambores, Ujú. ¿verdad? La música, Claro. ¿verdad? Que la conocemos desde Colón hacia toda la región y hasta el Darién, ¿verdad? También hicieron aportaciones en las comidas. Por ejemplo, te puedo mencionar el bacalao y te puedo mencionar también el mondongo, que eran Sí. productos de descartes, Así que era es. lo que los daban a los esclavizados para comer, y ellos a su vez pues lo convirtieron en una delicatessen, que es lo que hoy Claro. es manjar. Claro. También te podría decir que ellos venían, cuando los trajeron desde África, venían por el Caribe, llegaban por el Caribe, llegaban a lo que era Nombre de Dios, Portobelo
y por tierra se les traía aquí a Panamá. Y se les traía a Panamá para dos cosas. Uno, para que fueran transportados a otros puertos, como por ejemplo Perú, Ecuador, Colombia, y también para ser vendidos o ser postulados a otras haciendas para que trabajaran en la ganadería, en la agricultura, en la mercadería, en la minería y en el servicio doméstico. La trata transatlántica se dio entre los siglos XVI y XIX, perdón, y estos negros extraídos de África vinieron desde Senegambia, venían desde Angola y venían desde el Congo. Y se trajeron aquí porque definitivamente se necesitaba una mano de obra. Claro. Como ya te conté, luego que acabaron con los pobres indígenas, pues ya necesitaban personas que pudiesen trabajar. Y estas personas que venían con saberes, no eran que venían de esclavitud desde África, no. En África había otra historia, pero cuando vinieron para acá, fueron esclavizados. Y una vez esclavizados, pues los pusieron a trabajar en lo que ya te conté, en la minería, en la agricultura, en el trabajo de casa y en todo lo demás. La Casa Transatlántica, pues no fue una historia muy hermosa. De hecho, fue hecha con bastantes vejámenes y bastante tristeza porque los maltratos inhumanos que se les dio a los esclavizados que trajeron desde África para acá, muchos de ellos murieron en el transcurso, en el camino de África para América. Se habla de más o menos unos 12.8 a 15 millones de esclavizados que se trajeron, de negros que se trajeron a Panamá, y se habla por lo menos de 1.8 a 2 que murieron en el trayecto entre África y América. Y aquí hubo diferentes migraciones, primera migración, segunda migración, tercera migración. Recuerdo las etapas constitutivas de las diferentes obras en Panamá. Cuando hablamos de migraciones per se, estamos hablando, por ejemplo, hubieron muchos viajes de la parte colonial. Cuando hablamos de la parte colonial, que es la parte estamos hablando de España hacia acá. Sí, claro, hubieron varios viajes, hubieron muchos barcos negreros. El sistema de los barcos negreros era nefasto. Las condiciones eran horribles cuando llegaban aquí, pero igual eran vendidos, igual eran subastados como producto hacia las diferentes haciendas, hacia los diferentes hogares donde servían como personas de servicio o como personas en el campo, ya sea para la agricultura o la minería y para todo lo demás que se necesitaba. Como también sufrieron de muchas violaciones, sufrieron de muchos cosas. Muchos de los aportes que nos dejaron aquí, como ya te mencioné anteriormente, la comida, la música, ¿verdad? Las trenzas, los turbantes, que también juegan una historia y un papel muy preponderante en nuestra historia colonial, pues estos también lo heredamos de los negros coloniales, de la parte colonial de nuestra historia. Y Ligia, aquí vemos en este museo que hay diferentes imágenes que son representativas de aquellas épocas en donde esta mano de obra ayudó a la creación de estos diferentes proyectos en Panamá, el ferrocarril, ¿no? Sí, los afroantillanos cuando llegaron aquí también ya tenían saberes, ya eran técnicos, claro, ¿verdad? Pero ellos llegaron como mano de obra barata traído por los británicos y por los franceses. Okay. Esa fue otra etapa. Fue otra etapa. Y allí sí, como mencionas tú, hubieron 3 migraciones. La primera migración fue en 1850, cuando se hace el ferrocarril, ¿verdad? Entonces vienen para el ferrocarril. Después en 1880, cuando vienen para la construcción del canal francés. Y luego entonces, lo que hoy se llama el canal de Panamá, que era el canal de los Estados Unidos antes, que fue en los años entre 1904 y 1914. Okay. Así que esas fueron las 3 migraciones que vinieron de negros antillanos hacia acá, hacia Panamá. ¿Qué procesos históricos consideras tú que ellos jugaron mayor papel o importancia en la historia nuestra de Panamá? Los negros afroantillanos dejaron un legado muy grande. Por ejemplo, el legado de la música, el calipso. Y que lo podemos percibir, y escuchar, y ver y degustar. Lo podemos disfrutar. Tenemos el reggae en español, se hizo con ellos. El calipso también. El inglés criollo o el inglés caribeño, que es de ellos. Las comidas, las sazones, las maneras en que ellos agarraban las comidas y las convertían también en manjares. Los recursivos que eran, porque lo que era desecho para otros, ellos los tomaban y los convertían en algo delicioso. Imagínate tú, el saus, que hoy en día todo el mundo quiere matarse por un saus. Adivinen, pues los negros antillanos tuvieron que ver con el saus.
ese pepino y ese vinagre que... Entonces, cuando también hablamos de educación, ellos eran muy devotos a la educación, eran muy devotos a la construcción comunitaria. También podemos hablar de las escuelas, también podemos hablar de las iglesias, la religión y la espiritualidad en los antillanos era muy importante. De hecho, de resultado de esto, tenemos lo que son las iglesias bautistas y lo que son la iglesia metodista. Sí. Y comúnmente vemos en todos lados que se habla mucho del aporte de todas estas personas en la creación del canal ferrocarril y todo eso, pero muy poco se habla de los saberes y esto que nos acaba de mencionar, de cómo era la habilidad para ellos, por lo menos las actividades manuales o domésticas, y esto no se menciona. Hay muchas cosas que en la historia no se mencionan y que es lo que día a día estamos tratando de rescatar. Estamos tratando de que la narrativa y la historia que se contó, ¿verdad? Que existe en los libros de historia y que fue lo que nosotros pudimos aprender, mal aprendido, pues que ahora se añadan la parte de que no se conoce, la parte de nuestra historia colonial y la parte de nuestra historia afroantillana, que hace que este país sea tan diverso y que haya una afropanameñidad, porque no podemos hablar de afropanameñidad sin incluir el aporte y la existencia de tanto los negros coloniales como los negros afroantillanos en nuestro país. Todos nosotros actualmente somos un producto de esta mezcla, de esta fusión, de estos aportes. Somos un producto hermoso de esta mezcla, somos un mestizaje, somos un caleidoscopio, como se llamaría, de razas hermosas que hablamos de el negro, hablamos de el indígena y hablamos también de los colonizadores, pues, que también estamos mezclados. Y así que tenemos una mezcla de todo. Y de los chinos que también aportaron mucha información y aportaron mucho trabajo en la construcción de estas magno obras de nuestro país. Y creo que esto también se ve reflejado, Ligia, en la riqueza cultural que tiene Panamá. Creo que es algo que nos distingue de otras zonas, de esta llegada de tantas culturas, cómo se ha enriquecido la nuestra también. ¿Cómo podemos difundir esto en la educación panameña? Eso es lo que estamos buscando. Te prometo que el trabajo que estamos haciendo lo vamos a hacer. Se está haciendo ya. Hasta el cansancio, hasta poder lograr que se cambie en la currícula educativa, por ejemplo, en la historia, que se cambie y que se introduzca y se añada todo lo que ha sido la historia afroantillana y la historia colonial en los libros de historia, porque la narrativa que se tiene ahora es solamente la narrativa que la hizo el conquistador. Él fue el que narró la historia, él fue el que puso toda la información que él quería que estuviera ya muy convenientemente para que quedara bien, como si nos hubiera hecho un favor, cuando todo lo contrario fuimos los afro lo que hicimos el favor. Y debo decirte también que a mi sentir, a lo que yo he estado investigando, a lo que yo he estado leyendo, estoy muy clara, muy clara de que nada en el continente americano hubiese podido salir adelante si no hubiese podido ser por la aportación de todos esos negros y negras que vinieron desde África para con sus saberes aportar sus conocimientos y engrandecer a los países que les tocó tener diásporas en el mundo después que los conquistadores los trajeron. ¿Y desde qué parte de África llegaron ellos principalmente? Senegambia, Angola y el Congo. Okay. Los tres principales. Los tres principales. Vinieron de otros lugares más, pero los que más emigraron fueron estos. Y tú como miembro de estas personas que difunden más todo este gran legado, ¿cuál es el legado? Vamos a hablar en la parte doméstica. Hemos nosotros heredado de esta cultura. En la parte doméstica. Que sé que es mucho. Mucho. En la parte doméstica hablaremos de todas las comidas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que son productos que vienen de allá. Alguien me preguntaba que cómo se había hecho para que todas las cosas que están acá llegaran aquí. Sí. Pero es que hubieron esclavas que fueron muy inteligentes y que en los bolsillitos de sus vestidos se traían las semillas. Sí. Bueno, y tenemos un clima que también es muy similar a veces. Un clima que también pudo abrazar al crecimiento de toda esta. Tenemos el hibiscus que lo trajeron de afuera. Tenemos conocido como saril. Conocido como saril, lo que es el Scotch bonnet, que es el ají chombo, eso también se vino de allá. Y así como eso te puedo mencionar un montón de ingredientes que utilizamos y que fueron ellas las que trajeron las semillas para poder sembrarlas acá y poder, por lo menos por decirlo así, darse seguridad alimentaria
en el momento y cuando se escapaban de los campamentos, de los lugares donde estaban. Y también debo hablar, que no te hablé también del cimarronaje. El cimarronaje sí. es un papel muy importante aquí en Panamá y en muchos lugares más. Y habían El puntos. cimarronaje es esos negros que decidieron que ellos no iban a estar bajo el imperio, que no iban a estar esclavos y que ellos se escondieron en los bosques Sí. para hacer lo que hoy conocemos como los palenques y que hicieron toda un sistema de comunidad Sí. y protegieron a los suyos y trataron de ayudar a los otros que estaban. Y su cultura y también, su todo. cultura, protegieron todo. Y trataron también de ayudar a los otros esclavos que se pudieran escapar para que pudieran entonces hacer pues lo que se llama una sociedad. Hubo puntos en Panamá donde se creó estos cimarronajes. Chagres, ¿me mencionaste alguno? Creo en una... Hay puntos donde se hicieron los cimarronajes y debo mencionarte dos cimarrones muy importantes, Ok. Felipillo y Bayano. Felipillo Que, Mayor. bueno, sí se tocan en la escuela, pero se Sí. tocan muy levemente y hay que ahondar muchísimo más en esa información. En el Darién, por ejemplo, Felipillo fue uno de los Ajá. cimarrones. Y Bayano vino de un lugar que se llama Mandinka. Y eso es desde África. Desde África. Entonces, él fue uno de los precursores de lo que se llama el cimarronaje y los palenques, aquí por lo menos en Panamá. Qué bueno. Lidia, y además de toda esta influencia cultural, vamos a hablar de la vestimenta. ¿Te traían las telas a través de estos barcos cuando ellos venían? ¿O fueron adaptando al clima nuestro también, su vestimenta? Que es muy similar. Interesante esa pregunta porque en la parte colonial te podría hablar que como teníamos esa ruta de Nombre de Dios, Portobelo y Panamá, de allí se traían todo lo que eran los baúles llenos de telas, llenos de materiales, de oro, de todo lo demás, de oro y plata, que era lo que más se trabajaba, y se extraían acá, pero también se traían de España las telas, los inciensos y todo lo demás que utilizaban las amas en el tiempo colonial, ¿verdad? Y que se los traían para acá. Y las negras llevaron a ser parte del dote de estas señoras coloniales, ¿verdad? Y Qué ellas bien. fueron las que entonces, como tenían que ser el trabajo doméstico en la casa, aprendieron a tejer, aprendieron a coser y aprendieron a bordar. Y de allí, entonces, empiezan a bordar lo que se denominan hoy las polleras coloniales, Sí. ¿verdad? Fueron el inicio de nuestras polleras coloniales que la bordaron las negras y es lo que hoy llamamos nuestra pollera, nuestra ilustre pollera nacional, nuestro traje hermoso. Qué bueno saber Y esto. las polleras Congo Sí. tienen que ver con los retazos de las telas de las amas, que cuando las trabajadoras de la casa se le dañaban los vestidos, pues agarraban esos retacitos y se iban pegando en el traje porque no tenían más. Así que tenían que usar esas polleras con los parches. Por eso existen 7 tipos de polleras Congo diferentes. La pollera, 7. La pollera de parche es una, y la que todo el mundo conoce, que es la de los cuadritos, es la que más se conoce, ¿no? Sí. Si vas a Chepo, te van a explicar otras cosas, y así en los diferentes lugares donde tenemos diferentes palenques, te van a hablar de los diferentes tipos de pollera Congo que existen. Pero tanto la pollera Congo como la pollera de lujo que tenemos ahora mismo, iniciaron con las negras haciendo el trabajo. Wow, qué interesante saber esta historia, Ligia. Ujú. ¿Qué tal si te parece si vamos a ver una cápsula del Museo Frantillano conectando con la historia Sí. para ver más de este hermoso lugar? Muy bueno. Vamos y regresamos con más de A la Mesa. La pregunta más frecuente es, ¿qué fue esta estructura como tal? Esta estructura como tal fue una iglesia construida en 1909-1910 y formaba parte de las capillas funerales dominicales. Pues a los niños hay que adaptarlo más dinámico, especie de cuentos para que ellos entiendan un poco de la historia, y ya a las personas adultas hay que darle un poco de reflexión de la historia. Estamos de vuelta en A la Mesa. Y estamos de vuelta con más de A la Mesa aquí desde el Museo Afroantillano de Panamá, gracias al apoyo de la Dirección de Museos del Ministerio de Cultura de Panamá, amigos del Museo Afroantillano y a todo el staff que nos ha recibido con las puertas abiertas. Me encuentro en compañía de Ligia Grenal, quien va a seguir hablándonos de esta historia y del legado de la etnia negra en nuestro país.
Pero antes de llegar a la línea negra de nuestro país, Ujú. Ligia, quisiera saber cuál ha sido el aporte de toda la línea negra a nivel global y que han sido invisibilizados muchas veces, de hecho, ¿no? El aporte ha sido, por ejemplo, en arte, Ah, en música, muy bien. en folclore, en comidas, gastronomía, por decirlo así, vestimentas, colores. Hay una gama interminable de aportes científicos, invenciones que se han hecho y que muchas veces no se han mencionado y que pocos conocen la existencia de, por ejemplo, de inventores que por no poder obtener las patentes de sus trabajos, pues eran usurpados por otras personas que entonces son las que conocemos, por ejemplo, en la historia de los libros acerca de las creaciones y que no fueron creados por ellos, sino que precisamente porque el negro o la persona no tenía esa posibilidad de patentes, pues no tenía cómo poner sus creaciones afuera hacia el mercado y que fueran visibilizadas. Y esto cambia la forma en que vemos la historia, que la entendemos y Totalmente. cómo se va difundiendo a las futuras generaciones. Totalmente. Se distorsiona. Claro, Se distorsiona la historia, porque luego, ahora que estamos en este momento, ¿verdad? En que toda la verdad está poco a poco saliendo, ahora nos encontramos en la encrucijada de a quién le creemos, porque ha sido la indoctrinación por tantos años desde la parte colonizadora, desde la parte que hizo la historia, desde su narrativa, que ahora el tratar de cambiar nuestra narrativa, de tratar de poner nuestra historia afuera, de tratar de darle a la población la otra parte de la moneda, se nos hace totalmente difícil que se entienda, que se analice y que se crea. Entonces hay que estar mostrando información y evidencia para poder hacer entonces que se cambie la narrativa que estuvo alrededor de la historia por mucho tiempo. precisamente acabas de mencionar una palabra clave que es mostrar la evidencia. Por lo menos a la mesa nos gusta durante todo el año Ujú. siempre sacar cápsulas, recorridos o especiales también que hablan sobre nuestra afropanameñidad, en donde se habla todo este tipo de legado cultural que hemos tenido, logrado de lo que estamos difundiendo. Ujú. Y en Panamá se conmemora para el mes de mayo, el mes de la etnia negra. ¿Es correcto? Muchas veces se lo olvida el resto del año, toda esta importancia que hay y todo el aporte que hacen en nuestro país. Y es grave. Es grave la situación porque nosotros no solamente somos afrodescendientes o negros, solamente en el mes de mayo, solamente en el mes en que las diferentes diásporas celebran su afro, Sí. ¿verdad? Su afroetnicidad o su afrodiáspora. Nosotros somos negros 365 días al año, 7 días a la semana y 24 horas al día. Entonces es injusto, ¿verdad? Sí. Que solamente en el mes de mayo nos acordemos de los aportes, nos acordemos de las existencias, nos acordemos de todo lo que han hecho los negros y han aportado y han traído para la existencia y el aporte a la panameñidad que existe, porque todos somos algo global, Ujú. ¿verdad? Y que en el resto del año, entonces, pues, nos hagamos daño, nos digamos cosas que no nos tenemos que decir, ¿verdad? Nos ofendamos, nos discriminemos, ¿verdad? Y eso no puede ser porque aquí en Panamá, por ejemplo, hay una pluriculturalidad, ¿verdad? Y una plurietnicidad que la verdad que da vergüenza ver cómo las cosas que están sucediendo, con, por ejemplo, con los negros o con los chinos o con diferentes culturas, que no la apreciemos y que no la abracemos como toda parte de la cultura que representa lo global de Panamá. Y más que Panamá es un país pequeño, tiene una Así es. poca población que podemos conectarnos más fácil Así es. y difundir y realizar más actividades durante el año, ¿no? Y se puede celebrar todas las etnias porque somos Sí. un mosaico de todo, como lo dije anteriormente. ¿Qué tal, Ligia, si vamos a ver unas cápsulas conociendo desde adentro el Museo Frontillano para ver Perfecto. más de esta historia? Aquí hay mucha historia que contar. Vamos y regresamos con más de A la Mesa. Nuestra misión como museo es fortalecer nuestra identidad nacional, no solo a los panameños, sino a todos los visitantes en general, pues que Panamá es un crisol de raza y contamos con mucha historia detrás.
Este museo, pues a pesar de ser pequeño, tiene varias exposiciones que gustan al público, como lo es estos rieles del tren, el vagón, que si bien es cierto, no es un vagón original, pero tiene una réplica donde muestra el trabajo arduo y pesado de los trabajadores, que vinieron para esta magna obra. Ligia, viajando en la historia y viendo estas representaciones que hay aquí en el museo sobre esta época de antaño, vemos los enseres, vemos una casa, una representación de una casa y estamos como un área de los quehaceres del hogar, lavandería, cocina. Vemos el gran aporte y el legado afrodescendiente en nuestro país, en nuestra cultura. Sí, pero antes que te cuente eso, déjame echarte un cuentito. A ver, ¿qué cuento más hecha? Cuenta. Este museo se hizo en el año 1909 y fue fundado por Reina Torres de Araúz en 1980. Esta es la réplica de lo que pasaba en esa época. Muy bien. En donde estaban las casas, las rentas de inquilinato, ¿verdad? En donde estaban también los utensilios domésticos y donde por allí debe haber una barbería, ¿verdad? Esto es una réplica y esto es para honrar la herencia que nos dieron los afrontillanos cuando llegaron aquí para la construcción tanto del ferrocarril como del canal. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, esto es una réplica de una casa. Entonces vas a ver las horquillas de antes, el rayo con que se lavaba, el balde con que lavamos la ropa, ¿verdad? Ahí están las planchas, que son diferentes tipos de planchas. Está la tabla de planchar, la estufa y la refrigeradora. Pero ahora te cuento, la refrigeradora, yo tengo aquí un listado y esto lo van a ver nuestros televidentes más adelante, porque no se los voy a mostrar acá. Y aquí están todos los inventos que se hicieron durante el tiempo en que ya algunos inventores eran libres, otros lo hicieron no estaban en libertad, eran hijos de esclavos, eso sí, o de esclavizados, perdón, porque esclavos nunca. Y el inventor, por ejemplo, de la tabla de planchar fue una mujer negra. Wow. Ella se llamaba Sarah Boone. Mira. Ella hizo ese invento, ella lo hizo en el año 1892. Y entonces en el año 1882 estaba el señor, déjame buscarlo aquí, Henry Seeley. Henry Seeley fue el que hizo la plancha. Entonces el señor Standard hizo la refrigeradora, se llamaba John Standard. Y tengo aquí al señor Thomas Carrington, que en 1876 hizo la estufa, creó la estufa. Así que hay varios inventos aquí en esta casa que fueron hechos por los negros, pero así como esos, hay muchos inventos que utilizamos en nuestras casas hoy actualmente, como por ejemplo el foco. ¿Sabían que el filamento del foco lo hizo Latimer? Y no fue que todo lo hizo Thomas Alva Edison. ¿Sabían también que el dueño, el señor Garrett Morgan, fue el que hizo, por ejemplo, la máscara de gas? Y el señor Garrett Morgan también hizo lo que hoy conocemos como la señalización, los semáforos. Él también hizo eso. También existe, por ejemplo, si te miras aquí, esta es la máquina de escribir. Y la máquina de escribir la hicieron dos señores, uno de apellido Burridge y el otro Marshman. Lo que a nosotros nos gusta, como por ejemplo la mantequilla de maní. La mantequilla de maní fue hecha por un señor apellido Carver. Y todos estos negros hicieron tantos aportes de cosas que utilizamos hoy día. El GPS también se lo debemos a una mujer negra. Todos los cálculos, si ustedes han visto la película Los cálculos de la NASA, también lo hicieron mujeres muy inteligentes, matemáticas negras. Entonces hubieron muchos aportes que necesitan ser introducidos a los libros para que los muchachos de hoy en día pues tengan esa información. Y nos vamos a todo este gran listado que vemos aquí, que ya todos lo están viendo en pantallas. Vamos a los quehaceres de las casas. ¿Cómo era tu época en ese entonces con tus abuelas, con tus madres, de los quehaceres en la casa? Que vemos un rayo aquí para lavar la ropa, para planchar. Mi abuela se llamaba Gwendolyn Agatha Riley. Si ella estuviera viva y oye que yo la llamo por su segundo nombre, ay, dice que era una bien grande.
Pero, por ejemplo, los rayos. El rayo fue uno de mis utensilios favoritos para lavar mis undies y para lavar mis medias. Todo el que caminaba en medias en la casa sabía que tenía que lavar sus medias, especialmente la parte del talón, que tú tenías que restregar y restregar y restregar y restregar. Y el platón se utilizaba también pues para toda la ropa. hacer la ropa. Bueno, Ligia, creo que hemos hablado un panorama bastante amplio de los quehaceres, de los inventos y este legado. ¿Qué tal si vamos a una parte divertida en nuestro siguiente bloque, que vamos a hablar de comida? Ay, qué rico, porque ¿sabes qué? Ya es hora, ¿verdad? Haciendo hambre, sí, yo creo que Bueno, sí. vamos a hablar con una amiga de la casa, que es la chef Ariana Oldfield, para hablar sobre una receta muy interesante con esta esencia afro. Vamos y regresamos. Vamos. Ya volvemos, no se vayan. Sin modales no hay manera. En Italia hay algo que todos disfrutan, pero nadie explica. Se llama fare la scarpetta, es decir, recoger la salsa con el pan. Es una costumbre que se hace en países como España e Italia. ¿Se puede? Sí, pero eso sí, dependiendo del contexto. El museo exhibe recreaciones de la vida cotidiana, como habitaciones, comedores y cocinas, que permiten viajar en el tiempo y entender cómo vivían estas comunidades. Además, alberga objetos originales como herramientas de trabajo, fotografías históricas y hasta cupones usados en los comisariatos del canal, reflejando la realidad social de la época. Esta es la receta del día. Y estamos de regreso con más de A la Mesa, precisamente en una mesa, aquí en el Museo Afroantillano de Panamá, en muy buena compañía de una amiga de la casa. Ella es la chef Ariana Oldfield. Oye, Gabo, estoy feliz de estar nuevamente aquí contigo y en una mesa. Claro que sí, definitivamente creo que es el lugar donde vamos a hablar de lo que nos corresponde, que es la comida, y en esta conmemoración de la etnia negra en mayo vamos a hablar sobre estos platillos que han influido en la gastronomía actual. Y Ariana, para eso no solamente hay que venir bien vestido con nuestras filipinas, sino por nuestras labores de la etnia negra, ¿no? Exactamente. Porque estamos celebrando. Estamos bien ataviados, conmemorando nuestro mes de la etnia negra y obviamente nuestro fular con el gorro y nuestras filipinas debidamente identificadas. Y bueno, ¿qué te traje hoy? Yo quiero saber qué cosa me trae porque huele bastante. Miren la distancia donde yo estoy del platillo y se sienten estos aromas deliciosos. ¿Qué es este delicioso plato que yo veo aquí? Porque ves brillante, veo que es un arroz. ¿Cómo se llama? Este es un arroz jollof. Ok, muy bien. Esto es, viene de Nigeria y Ghana. Bueno, entre ellos, hay una disputa de cuál es el que lo hace mejor. Y el que lo creó también, me imagino, se pelean todo esto, sí. ¿no? Es Qué un bueno. arroz que en un lugar está en amarillo, Ajá. es amarillo, y también rojo, que le damos con la pasta o con los tomates. Ah, mira qué bien. Bueno, aquí estamos viendo la versión en color rojo, que es con la pasta. Creo que era el olor que le sentía como a pasta de tomate, y siento el olor del picante, no solamente por un ají representativo que tenemos aquí. Sí, el ají chombo, Ajá. que nos representa a nosotros, que fueron traídos las semillas por las mujeres dentro de su ropa y dentro de los turbantes, Qué interesante. para poder entonces tenerlos aquí. Claro. Ellos vienen de África Occidental, Ajá. entonces los que vinieron a través de lo que fue la construcción del canal, de Barbados, de Jamaica, de Trinidad y Tobago. Entonces ellos trajeron sus semillas para poder darle el sazón y el sabor a las comidas. Pues Ariana, te cuento que estoy muy honrado que estés acompañándonos hoy aquí a la mesa, en esta mesa histórica, porque es una representación de estas casas de antaño y toda la influencia caribeña que ha tenido también Panamá. Y me siento súper contento y orgulloso porque merecen también un respeto. Por eso a través de eso estamos ataviados con estas labores tan bonitas, con el kufi. Así que me siento como ya parte de ellos, contento y sobre todo percibiendo estos aromas que caracterizan a la gastronomía afro. En este mismo sentido de ideas, Ariana,
quería consultarte cuáles son como los ingredientes más característicos de la cocina afro. El coco. Ok, El coco muy de no puede costa. el costa. También está lo que es la yuca, Ujú, porque trabajamos la Así es. tierra. Tenemos el ají chombo, ujú. que nos representa que es lo que nos da parte de del sabor, Sí. y las especias. Vemos toda esta similitud pues con la comida afro. Quiero saber cuáles son tus recetas que también te caracterizan por ese sazón, que a todo mundo te conocen como la reina de las pailas. Bueno, una de mis recetas, porque son muchas, Ajá. está las torrejas de bacalao con el sirope de sarín. No puede faltar en No todas tus puede- presentaciones. Ese es un dúo es como un matrimonio. Sabrás que sí que es una mezcla muy deliciosa de sabores, porque tiene el picante, el dulzor de esta salsa Ajá. con el aporte del sarín, no solamente en el color, también aroma, sabor y la torreja de bacalao que es deliciosa. Sí, ¿no? así que ese ya es un matrimonio dentro de mis recetas. Quiero que nos compartas algunos secretitos tuyos para que todos los televidentes tomen nota para cuando hace una torreja de bacalao. Bueno, dentro de mis ingredientes está el zapallo. Zapallo. El Dios zapallo mío. le da cremosidad Ah, cierto, la masa. a la masa y color. Ok. Mira, Entonces lo hace más esponjoso. vale. El toque de vinagre para que no absorba el aceite. Ah, tomen nota, esto es súper importante porque esa es una de las claves de las torrejas de bacalao más deliciosas, que no estén tan impregnadas de aceite. Exacto. Así que yo también remojo el bacalao con un poco de leche. Eso es muy común por el tema de bajar un poco como el sabor a mar y así tratar de equilibrar y tener un sabor muy neutro que lo complementas con las especias. Exactamente. Pero no le voy a decir más nada. porque Ah, no nos quiere soltar muchos cuentos de aquí ni no, muchos no, tips. tienen que llamarme, localizarme y pedirme las masas de las torrejas de bacalao. Vamos con otra receta que es muy característica, muy conocida en Panamá, que es el saus. El sauce. ¿Cómo se hace un saus perfecto que dice que El Ariana lo sauce aprueba? Original, Ajá, sin invento. ok, Lleva limón, pepino, ajá, cebolla blanca, muy bien, limón, ok. su toque de sal, ají chombo y un toque de vinagre. Ya, Ya. esta es la receta base. Esa es la base. Todo lo que veamos por Es ahí que que tiene otros veamos aderezos y Y todo eso que ya no le es saus. agregan, claro, cada quien a su manera. Sí, sí. ¿no? Yo también lo he variado, le he puesto cebolla morada, le Ajá. he puesto perejil, le he puesto cilantro, o sea, pero el original es lo que yo te digo. Muy Que bien. ese no es inventado, ese es el que siempre se hace. Qué bueno conocer estos consejos de parte de Ariana. Y dentro de esta representación de un comedor de antaño, vemos que hay un pan bon. Cuéntame estos secretos para hacer el mejor pan bon. El mejor bombón es la fermentación del mismo. Ajá, Aunque no tiene que quedar suave, sino pesado, ok. apretado. Se le dice pan negro. Pan negro. Y en los tiempos de la esclavitud o del tiempo de los afroantillanos, no utilizaban fermentación, porque mientras menos fermentación tenía, más duraba el pan. Ah, por supuesto. Por eso es un pan pesado, Sí. es un pan seco. ¿Y cómo le dan ese color tan oscuro y característico? Con la miel de caña. Es un producto muy panameño, ya vemos. Sí, la miel de caña, también, bueno, yo tengo una receta que también se le echa cerveza negra. Así es. Sí, Wow. cerveza negra. Y Y bueno, especias, ¿no? exacto, especias, la especia, la canela, la nuez moscada, pasita, el clavito de olor. Ujú. Y entonces no se amasa mucho, Ajá. porque mientras más amasas, más el gluten Se desarrolla, ¿no? se desarrolla. Entonces, por eso es un pan pesado. Ariana, ¿y con qué podemos acompañar un pan bon? No puede faltar el queso amarillo. Un buen queso amarillo. Bueno, mi abuela, Otro matrimonio perfecto aquí. sí, pero es un matrimonio, es un trío, porque es con el queso amarillo y la taza de chocolate caliente. No puede faltar, así es. No puede faltar. Ese es el trío perfecto para comerse un buen bon. Y sigamos hilando en este recorrido por la gastronomía afropanameña, llegamos a la parte de los picantes. ¿Qué tipos de elaboraciones, utilizando como base el ají chombo o habanero, como también se conoce,
tú realizas? Bueno, el ají chumbo es este. El ají habanero es otro. Ajá, Es otro tipo de ají picante, ajá, porque ese más bien es mexicano. ok. Ajá. El ají chombo, este es el que trajo los afrodescendientes. Este es el que tú más utilizas, ese es el que utilizas. Utilizamos. Ok. Entonces, tenemos el picante que está hecho con vinagre, mostaza. Vinagre, mostaza. También está el que solamente tiene cebolla, ajo, culantro. Como un ají, como que le llaman en Colombia, creo que es como, eso, como Ajá. un chimichurri parecido, ¿no? Tenemos el que es fermentado, Ah, ok. porque el ají empieza a tirar una espuma, Ajá. se va retirando y entonces eso va potenciando el sabor. Ya tiene un sabor como más avinagrado, ¿no? Baja, exactamente. Ah, que complementa aquellos sabores ya salados o agridulces que puede tener la elaboración. Los que son ahumados, que ponemos el ají a ahumar Ujú. y entonces le da un toque distinto. Podríamos también hacerlo como tatemado, Tatemado, para que tenga también un sabor más fuertecito, ¿no? fuerte, para poder alzar el nivel del picante. Cuando hablamos ya comida de mar, pescados, mariscos, ¿qué consejo nos das para hacer recetas deliciosas con este toque afro? Condimentarlo bien. Clave, esto es fundamental. Fundamental. Un buen pescado se tiene que condimentar con una mezcla de especias. Ujú. Yo por lo general mezclo las especias con mostaza, limón Ok. y lo dejo desde un día antes marinando Para que se impregne muy bien para todos que los puedan sabores. los sabores entrar al mismo pescado. ¿Se puede utilizar recado verde o cebollita Sí, picada y se ajo puede para...? hacer un guiso Ajá. y al pescado entero yo se lo pongo, cuando le pongo las ranuras, yo se lo pongo entre las ranuras para que o sea, es un sabor distinto. Me gusta mucho con la sierra. Ah. Pescado frito me gusta en la sierra. ¿Qué otros más tiene podemos carne, utilizar? Más firme. Ajá. La corvina. La corvina, claro, la muy corvina, buena. sí. Y el mero. Ah, El mero también. oye, qué bueno. Sí. Todo esto lo podemos encontrar aquí cerquita en el mercado del Cerquita marisco. Aquí, el mercado del marisco. Así es, de Sí. fresco, desde Pero, y el escobiche. No puede faltar. El escobiche dentro de un buen pescado. ¿Cuáles serían los ingredientes fundamentales para hacer un pescado al escobiche? Bueno, mi receta. Tomen nota. Mi receta porque hay personas que lo hacen de distintas Sí. maneras. Mi escobiche, cebolla, pimentón verde, Ah, muy bien. pimentón rojo Ujú. y pimentón amarillo. Ok, los tres colores. Los tres colores. Yo le pongo un poquito de vinagre, un poquito de limón, mostaza. Yo le echo mis especias y también lo pongo con un poquito de clavito de olor. Clavito de olor lo podemos utilizar en polvo, porque a muchas personas les desagrada encontrarse en el plato. Sí, pero yo trato de ponerlo el mismo clavito y después quitarse. Ah, ya, y tú sirves ya sin Y nada. ya, sí, Perfecto. eso, exacto, eso como para darle un poquito, realzarle el sabor. Más profundidad a los sabores, ¿no? Exacto, exacto. Creo que esa es la mi característica. manera. Porque hay muchas versiones. Sí, sí. Es que en la cultura afro, ahí cada quien lo hace. Cada maestro con su librito y en su familia hay una receta de herencia familiar, ¿no? Exactamente. Esta es parte de la herencia de mis abuelas. Y hablando sobre las cocinas y todo esto que hemos mencionado, es importante aclarar y también destacar que aquí en el Museo Afroantillano de Panamá hay representaciones de lo que son las vivencias diarias, en estas vivencias y en las viviendas de antaño. Aquí podemos ver la representación no solamente de la mesa ariana, Exacto. vemos una vitrina con sus vajillas, tenemos las tinajas, recordando que nos decían nuestras abuelas que en el tiempo de antes el agua de tinaja sabía más rica, ¿no? Fresca, era parte, ¿no? Sí, por la arcilla. Sí, claro. La arcilla conservaba mucho lo que era la frescura de los líquidos que ellos conservaban. Bueno, Ariana, creo que hemos hablado de estas recetas deliciosas. Hemos visto el arroz jollof que proviene de Nigeria o de Ghana, porque está en la disputa entre ellos, ¿no? Entre ellos, Pero es sí. importante que han difundido y ya acá en América estamos hablando de estas delicias y es importante que todos los que nos ven a través de las pantallas de Hispania puedan tomar nota de estos consejos que nos dice también para que puedan replicar no solamente durante este mes de mayo, que se conmemora la afropanameñidad, el mes de la etnia negra, sino durante todo el año poder incursionar estas recetas en la cocina. Exacto. Importante hacerlo en paila. Ah, no puede faltar ese dato importante, ¿no? Hacerlo en paila. Sí, sí. Ahí se conserva más el sabor.
Bueno, Arianna, gracias por toda esta explicación que nos ha brindado, tus experiencias, tus anécdotas. ¿Qué tal si vamos a ver otra cápsula más desde aquí, desde el Museo Afroantillano, y regresamos con la parte final de A la Mesa? Gracias. ¿Qué le gusta a la gente? La vida cotidiana. En la sección de la vida cotidiana que yo llamo los recuerdos de mi abuela. ¿Por qué? Porque cuando viene un visitante dice, oh, mi abuela tenía esto, mi abuela tenía aquello, y se emocionan tanto que lloran, porque son buenos recuerdos que trae pues consigo este museo. El museo se encuentra entre calle 24 Marañón y avenida Justo Arosemena, frente a la estación del tren de la Plaza 5 de Mayo. Cuenta con un horario de martes a sábado de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde para el público. Los invitamos muy cordialmente a nuestro museo y de ustedes también. Los invito a que vengan al Museo Frontillano de Panamá, a que vengan a ver la historia, y los exhorto a que vengan y nos visiten, que con gusto los atenderemos aquí en el Museo Frontillano de Panamá. Y continuamos con más de A la Mesa en este recorrido por el hermoso Museo Afropanameño, y estamos hablando de todo lo que es los quehaceres diarios del hogar. Ya vengo del área de la cocina y del comedor, que estaba junto a Arianna, y vengo debidamente ataviado, Ligia. Muy bien ataviado y te felicito, estás divino. Con una tela que representa también esta esencia de la etnia negra. Cuéntame, porque esta fue la persona que me trajo esta tela para realizar esta filipina y estar a huevo. Por eso te dije que estabas divino. Ah, ¿vieron? Mira, aquí tengo un pedazo de la tela, ¿verdad? Ajá. Y la voy a mover aquí y la voy a traer aquí para que los televidentes lo puedan ver. Esta tela se llama Ankara. Esta tela es una réplica de otra tela que se llama Cuba. Esa tela que se llama Cuba es proveniente de Zaire. Zaire es lo que ahora mismo se llama o se conoce como la República Democrática del Congo. Y en la República Democrática del Congo, esto se hace con rafia. Y cada uno de estos segmentos que ustedes ven aquí se hacen de manera única y diferente. Ninguna es repetible, ninguna se repite. Y ellas llevan información, llevan códigos de información que solamente pues los que están allá lo conocen. Yo todavía no he aprendido acerca de esto, pero una vez que aprenda, pues le enseño. Y se utilizan para ceremonias muy especiales. Así que aquí está la Ankara, que es esta tela, con los diseños de Cuba Cloth. Así es que se llaman. Todas estas telas vienen desde África para realizar todas estas vestimentas que se colocan aquí en Panamá para estos eventos importantes y que tú manejas. Sí, sí. Y necesito informar que las telas originarias no son de África, son de Holanda. Wow. Cuando llevaron a los negros a la milicia en Holanda, ellos aprendieron a cómo elaborar, pintar las telas. Y los que sobrevivieron fueron a África a enseñarle a sus tribus y a sus gentes a cómo hacerlo. Por eso que también existe el tie-dye, que es una forma también de pintar las telas del azul índigo. Y ellos aprendieron a hacer este tipo de tela sobre la batik y sobre el algodón, para que entonces ya se viera el color, se vieran los matices. Cada color también tiene, por ejemplo, un significado. El anaranjado es significado de hospitalidad. El blanco es significado de paz, el azul es cielo, y así van los significados para cada color. Pero sí, cada una de estas telas tiene un significado, tiene una fabricación diferente y es muy autóctona de nuestra cultura afrodescendiente, pero fue aprendida en Holanda. Wow, Ligia, qué interesante eso que nos mencionas. Ahora yo te voy a servir de modelo para que expliques cómo la historia y el diseño del kufi, ¿no? Que es lo que tengo puesto hoy. Sí. Lo que tú tienes puesto, bueno, aparte de tu camisa de chef, el kufi
Es parte de la indumentaria afrodescendiente, es parte de la indumentaria africana y tiene varias formas, varios sombreros que son parecidos y tienen varios nombres. Este, por ejemplo, es el kufi y este es el más conocido de todos. Y lo usan los varones. Pero yo quiero que ustedes sepan que los varones también se ponen turbantes, porque en el tiempo antes de que nos fueran a visitar a África, los turbantes se utilizaban para cubrirse del calor, ¿verdad? En los momentos de calor, y también para cubrirse de los malos espíritus. Y hay mucha historia alrededor del turbante, así que tanto hombres como mujeres se pueden turbar. Qué bueno saber esto, Ligia. Y ahora te quería consultar, ya después de haberme ataviado y todo esto, ¿el kufi se puede combinar con lo que llamamos en nuestras camisas o puede hacer un match o luego un mix and match? Lo puedes hacer mix and match. Ah, ok. Tú quieres hacer mix and match de tu kufi con tu indumentaria. Ah, muy bien. Muchas veces la indumentaria viene completa con el kufi, el batón y el pantalón. Otras veces hay un mix and match entre kufi y pantalón o kufi y batón. Todo depende. Tras cámara me estabas hablando que también los kufis son reversibles, ¿no? Que aquí podemos ver que también hay otras formas, con otros tonos acá, Ajá. del patrón de la tela esta, Es para correcto. utilizarlo Se lo pueden también hacer al con revés otras y al derecho. combinaciones. Inclusive, si uno hubiera querido utilizar la parte de adentro de la cara, igual hubieras podido poner el azul, hubieras podido poner el negro, hubieras Ajá. podido poner el naranjado, que eran ok. colores lisos, Ajá. para entonces hacer juego con esto también. Ah, vale. Ujú. Y la manera entonces correcta, la unión del kufi va en la parte de atrás. La unión va en la parte de En la atrás. parte de atrás, Esto va atrás. esto va atrás. Entonces, sería aquí Es correcto. y aquí, y Esa es la debe manera quedar correcta y debe quedar pegado. así. Lo que mencionaba también tras cámaras, que para las personas que utilizan los kufi, cuando quieren que el kufi les quede recto, al igual que cuando nosotras queremos que los turbantes se mantengan en su lugar y no se muevan, almidonamos la tela, lo almidonas el kufi, lo planchas y el kufi te queda rectecito. Ah, qué bueno saber todos estos consejos de parte de Ligia. Y para que todas las personas puedan seguir tus consejos, Ligia, ¿cuáles son tus redes sociales para que nos las compartas? Mis redes sociales para lo que es la historia afrodescendiente y todo lo que hago, tengo dos. La más importante es bariquiwa.pty y la segunda es @lgrenal. @bariquiwa.pty y @lgrenal. Bueno, Ligia, ahora vamos a lo que nos compete aquí en este museo. Ujú. Estamos en esta área que es la recámara, una recámara que está bien ataviada y quiero que nos explique toda la historia que hay detrás de cada uno de estos artículos. Mira, importante. Aquí están todas las mesitas de noche, Ajá. todo lo que se usaba para guardar nuestras ropas y todo lo demás. Pero aquí hay una parte muy interesante de la que quiero hablar. Y quiero hablar acerca de las colchas. Así como los turbantes llevaban mensaje, así como las trenzas llevaban mensaje, las colchas también hablaban. Y nuestras negras hacían las colchas a escondidas de las amas. Y esos hilos que se cosían a escondidas llevaban un mensaje para poder escaparse. Ahora, estas colchas que vemos aquí, que es más o menos parecida a esta ahora mismo tiene, esta es más actual, y tiene la cosida que se llama yoyo. ¿Por qué yoyo? Porque al doblarla, por ejemplo, cuando la doblas aquí, al doblarla, por ejemplo, en esta esquina de aquí, ¡ay padre! Aquí se ve la forma del yoyo que utilizaban nuestros mira, qué niños cuando estaban interesante. chiquitos. Sí. Así que este tipo de cosida, este tipo de trabajo se llama yoyo. Pero las que yo les quiero hablar se llaman Underground Railroad Quilt Codes, que vienen siendo los códigos que se usaban en los rieles del tren. Y estas señoras que cosían estos códigos en las colchas mencionaban cuándo se podían escapar a los rieles del tren, cuándo podrían salir de la ciudad, cómo debían estar vestidos, cómo se cruzaban los caminos, qué podían encontrar en las montañas cuando se iban. Así que les daba una información muy general de cómo iba a estar el panorama cuando ellos se escapaban. Estas colchas por mucho tiempo, y creo que la vamos a enseñar, Sí. los vamos a enseñar en las pantallas para que las puedan ver, tenían los códigos como sailboat, como drunk yard, range como monkey,
Monkey Wrench más Sí. bien, habían otros nuevos, Bear's Paws, habían un montón de nombres que ellos tenían y que cada uno de ellos conocía qué significaba cuando se cosían dentro de las colchas. Y nadie las podía entender porque esto solamente lo Solamente entendían ellos. las negras que lo hacían en su tiempo libre y lo hacían ver como si fuera trabajo doméstico, cuando en realidad estaban mandando un mensaje a quienes estaban viéndolas hacerlo. Ligia, ¿y a ti te enseñaron a hacer estos tejidos, estas colchas? Mi abuela las hacía. Mi abuela hacía las colchas y lastimosamente no sé dónde quedaron las colchas. Bueno, yo te tengo una anécdota. Yo aprendí a hacer estas colchas, estos botoncitos, en la educación para el hogar en el colegio. Nos enseñaron. Mi abuela, imagínate, en las tablas, en Los Santos, hacía este tipo de colchas también. Una prima de mi abuelo, Beatriz, también los hacía y le enseñó a mi abuela. Incluso estoy viendo una alfombra que es con retazos de tela, como el vestuario Congo. Como el vestuario Se Congo. colocan las alfombras estas y también es parte, mira, hasta dónde llega este legado y la enseñanza Totalmente. afro de nuestro país. Bueno, porque es que la parte afro también se extendió hasta, Sí. hasta tierras centrales, Así es, provincias así es. centrales. Así que hubo un negro en todas las provincias de Panamá. Y hubieron familias, y todos los afro estuvieron regados por todas partes. Y la única manera de saberlo es investigando y leyendo. Y la única manera de fomentarlo es educando. Es la única manera de poder pasar de generación a generación nuestras historias, nuestros conocimientos para poder engrandecer lo que nosotros llamamos panameñidad. Muchas gracias, Ligia, por la oportunidad de poder compartir este momento contigo, de recorrer este lugar lleno de historia y sobre todo transmitir este legado a todos los que nos están viendo a través de las pantallas de Hispania. Quiero que nos dejes un mensaje para todas estas personas para que no solamente conmemoren en mayo el mes de la etnia negra, sino durante todo el año. Que se entienda que llegamos aquí no porque quisimos, llegamos aquí porque nos trajeron y nos quedamos para aportar y para dar todo lo que conocíamos a las tierras donde llegamos. No estamos aquí por accidente, estamos aquí porque nos tocó. Y somos negros 365 días del año, 24 horas del día y 7 días a la semana. Y sería bueno que todos, como seres humanos que somos dentro de un país tan multicultural y pluriétnico, que nos abracemos todos y entendamos que cada cultura no nos separa. Al contrario, nos une y nos hace el país tan grande, aunque seamos un mismo pequeño. Muchas gracias, Ligia, por todos estos aportes que nos has brindado hoy, por este recorrido y por la experiencia de Gracias a ti vivir por la de tu mano invitación. este lugar también tan lindo y tan lleno de historia. Fue un placer acompañarte. Bueno, antes de que despidamos a la mesa, ¿qué tal si vamos a ver una pequeña cápsula de este museo y regresamos con nuestra invitada de la parte de gastronomía para el cierre de la mesa? Me parece muy bien. Vamos y ya volvemos, no se vayan. Hoy hemos recorrido la historia, la memoria y el legado. Hemos entendido que la afropanameñidad no es un capítulo aparte, sino un componente esencial de lo que somos como nación. Bueno, ya nos encontramos en compañía de Ariana Oldfield, quien nos habló sobre el tema de la gastronomía afropanameña, y en compañía también de Ligia Grenal para hacer el cierre del programa especial de Hoy a la Mesa. Ariana, antes del cierre, quiero que nos compartas tus redes sociales para que sigan todos estos consejos que nos diste. @las pailas de mis abuelas, 62287687. Y sigan las redes de A la Mesa que están aquí en pantalla para que vean no solamente este especial, sino todos los especiales que hemos realizado, recetas, consejos y mucho más. De esta manera llegamos a la parte final del programa de hoy, deseando que haya sido de su completo agrado. Desde aquí, desde el Museo Afroantillano de Panamá, esto fue A la Mesa. Hasta la próxima. Hemos finalizado el episodio de hoy. Los esperamos en un próximo programa de A la Mesa.